Damos inicio al podcast Perspectivas Psicológicas. En esta ocasión estamos hablando de pros y sombras acerca de la psicología. Y pues bueno, aprovechando para que te presentes, colega. Yo soy Sicomar Susano. ¿Te puedes presentar? Claro, Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico. Estamos aquí con gusto nuevamente. Pues yo creo que este, este, esta falla técnica que tuvimos y demás nos da para poder hablar a lo mejor hasta de la difusión de la psicología, ¿no? O sea, aprovechando ahorita que yo creo que no hay otro tema más idóneo ahorita que eso, que es Ujú. como un profesionista, en este caso el psicólogo, en un momento dado se da la tarea pues de promocionar su profesión, ¿no? Y aparte en ese camino pues definitivamente es algo nuevo, es algo ad hoc a la época y que definitivamente se va aprendiendo en el camino, nada menos nosotros tenemos esta capacitación en entrevista profunda, la cual incluye pues esto, hacer empatía con el cliente, de repente hablar a fondo de la vida del cliente, saber escuchar, incluye muchas cosas la entrevista profunda, pero de repente tener que ponerte frente a una cámara y empezar a hacer o entrevistas o tú hacer un monólogo como tal, esa sería la técnica del monólogo, de hablar solo, o en su defecto, eso que comento, o sea, entrevistar a otra persona y empezar a estructurar ya sea preguntas o hacerlo de manera semiestructurada, sin preguntas formales, sino que se vaya dando la plática. Y de algún modo pues es algo que en mi caso particular pues me ha dado por tener esa experiencia desde luego, desde a partir de la pandemia yo creo que más. Te decía yo, les comparto que en un momento dado me tocó hacer un formato en donde daba información como en presentaciones de PowerPoint, tal cual, así con imágenes y demás, y preparaba muchas presentaciones y de luego ya tenía como que una actividad diaria de estar haciendo presentaciones, 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 que las fui subiendo al canal de Sicomar Susano. Pero de igual manera, este proceso pues incluyó la voz que relata, la narrativa, el cómo se dicen las cosas, subir y bajar tonos. Ujú. Ajá, entonces Ujú. incluía muchas cosas, ¿no? En ese proceso, pero no sé si tú tengas, por ejemplo, en esto que estoy mencionando, colega, ya sea que nos compartas a lo mejor un poquito cómo lo has vivido tú, pero también cómo ves esto que te platico, esa parte de la promoción de la profesión, ¿no? Sí, bueno, mira, definitivamente esto que estamos haciendo, así como nuestras páginas, nuestras redes sociales, pues precisamente tienen ese objetivo, ¿no? El de difundir lo que es la psicología, pero lo que hemos notado, o bueno, lo que compartimos sin ponernos de acuerdo, ¿no? Cada quien lo estaba haciendo por su lado, ni nos conocíamos, era hacerlo de una manera eh, más fácil, ¿no? Más entendible para la gente en general. Procuramos no utilizar términos o conceptos muy científicos o muy específicos de la profesión o del área de la psicología que a lo mejor la gente no los entienda porque pues no están familiarizados con muchos términos o conceptos que nosotros manejamos. Igual cuando uno da la consulta, eso es lo que uno también cuida. No podemos ponernos a hablar como si estuviéramos hablando a lo mejor en un círculo, ¿no? De estudio o con algunos otros colegas donde pues sí, podemos utilizar otros términos sabiendo que el colega o la colega los va a entender, pero con los pacientes, con los clientes o consultantes o incluso con la gente que nos vea a través de estos podcasts, pues no es lo mismo, ¿no? Tenemos que saber qué palabras debemos de utilizar para que sea entendible, ¿no? Es lo mismo que a nosotros nos pasaría si nos ponemos a hablar con un ingeniero, un químico y empiezan a hablar en sus términos, pues varios términos no los podríamos entender, ¿no? O incluso cuando uno tiene una lectura, cualquier libro que uno empieza a leer, de repente hasta se sugiere que tengamos ahí nuestro diccionario a la mano, ¿no? Porque empezamos a leer y con una palabra o un concepto que no se entienda, quizás sea importante, entonces hay que buscar qué significa y entonces ya entendemos el contexto, porque a veces una sola palabra puede modificar el contexto de la situación y no es tanto lo que quieren informar o transmitir o expresar,
sino a lo mejor lo que nosotros ya estamos interpretando a partir de lo que creemos que significa esa palabra o ese concepto, ¿no? Entonces, por eso es importante tenerlo muy en cuenta y cuando hacemos estos podcasts normalmente procuramos hacer eso, ¿no? Es lo que Sí. hacemos, tratar de utilizar conceptos comunes, ¿no? Que se puedan entender de una manera sencilla porque la idea o el objetivo es transmitirle o aportar a la gente en general este conocimiento, acercar la psicología de una manera más fácil, ¿no? A la gente. Claro, y a lo mejor algo con lo que me topé al principio, colega, que también te comentaba que yo tenía una asociación de psicólogos y nuestro esto estoy hablando pues hace 14 años, ¿no? Y Sí. nuestro primer encuentro, digamos, con la dichosa difusión de la psicología, pero ya no en redes, ¿no? O sea, aunque teníamos la sección de videos, pero era muy poco promocionada y también creo que era otra época, o sea, los teléfonos tampoco es que estuvieran diseñados para No, eso, teníamos que no. utilizar literalmente cámaras, ¿no? Ujú, Y en ese aspecto nos topábamos con cómo podemos promocionar la psicología. Una de las tareas que nosotros hicimos durante un primer año, creo que año y medio, tal vez 2 años, era hacer muchos talleres. Hacíamos muchos talleres, pero haz de cuenta que talleres con duración de 2 horas, ¿no? En donde se hablaba de emociones, en donde se hablaba de autoestima, ¿no? De repente íbamos a las escuelas locales por aquí, pegábamos nuestros pósters, intentando atraer gente. Afortunadamente tuvimos un inicio muy bueno, en el sentido de que, aunque era muy poca gente la que venía, era constante. Ajá. Por decirte una cosa, en mi equipo de trabajo tenía 5 integrantes. Uno daba taller el lunes, uno el martes, uno el miércoles, uno el jueves y uno el viernes. Y hacíamos difusión. ujú. Teníamos por lo menos una persona el lunes, martes, miércoles, jueves, pues, así, todos los días, por lo menos una persona. Cuando más, pues nos llegaban 5 personas a un taller o cosas por el estilo. Pero al final de cuentas creo que era bueno en el sentido de que íbamos iniciando, en el sentido de que le echábamos muchas ganas y demás. Eh, Después también es complicado venderle la idea más en un taller de de que pague alguien por un taller, ¿no? O sea, esa parte es Ujú. complicada de repente. Ahí, con el tiempo ya después uno también va tomando confianza, sabes que le retribuyes en mucho a la persona. Cuando te dedicas a la terapia, de repente dices, le doy taller o le doy terapia, ¿no? O Ujú. sea, de repente pensaríamos que cualquiera de las dos son similares, podrían ser similares, sin embargo el rumbo de la terapia sería a lo mejor muy específico y muy hacia la persona directamente, ¿no? Más complejo. Pero bueno, como sé que también das talleres, colega, a lo mejor Ujú. me gustaría saber tu punto de vista en ese aspecto, ¿no? O sea, mi pregunta o mi cuestionamiento cuando íbamos iniciando era cómo una persona, o sea, paga por un taller, ¿no? Ya después hay talleres muy específicos. En el caso tuyo, la tanatología es una temática de mucho interés de muchas personas y mucho más. Yo me he dado cuenta de las personas que están pasando por un duelo, ¿no? Pero en ese aspecto, no sé, ¿qué me puedes Sí. comentar, colega? Sí, mira, es importante saber esta parte, ¿no? Que, por ejemplo, cuando yo trabajaba en el DIF de Coacalco de Berriozábal, que es un municipio del Estado de México, sí efectivamente dábamos los talleres, las pláticas, dábamos ponencias tanto a instituciones gubernamentales como a instituciones privadas. Pero digamos que aquí no era tanto, era parte de, pero no era el objetivo primordial el difundir la psicología porque por lo menos aquí era una situación que sí se conocía bastante. La solicitaban incluso, ¿no? Las escuelas, algunas instituciones iban al DIF y pedían el que se les pudiera proporcionar algún taller, alguna plática o una serie de pláticas con diversos temas, etcétera, ¿no? Entendiendo esa diferencia, por ejemplo, está el taller que es una serie de sesiones, pueden ser 4, 5, 6, 7, enfocándonos a un tema en específico. Una plática, pues es eso, ¿no? Se habla sobre un tema y se acabó. Una ponencia igual, pero ya es un poquito más profesional el asunto. No porque la plática no lo sea en el sentido de la ética o de la información que manejemos, sino normalmente las ponencias van enfocadas quizá a niveles a lo mejor profesionales o
ese tipo de situaciones, ¿no? Que haría la diferencia. Entonces, no era el objetivo primordial difundir la psicología, como que ya era aceptada, era conocida y era demandada. El punto aquí era que nosotros teníamos una serie de objetivos y metas que cumplir, ¿sí? Con respecto a, en este caso, al área de la psicología, el departamento de psicología. Entonces, teníamos que dar, por decir, el objetivo era dar 60 talleres al año, ¿no? Y 250 pláticas al año. Entonces, esas eran nuestras metas y pues buscábamos la manera. Entonces, quienes nos contactaban, más quienes nosotros íbamos a buscar, lo dábamos. Una vez que ya veíamos las necesidades, cuando venían a pedirnos el tema, pues ya no había problema con eso, ¿no? Pero cuando íbamos a las escuelas principalmente a promocionar esta parte de los talleres, a ofrecer este servicio, brindarlo de alguna manera, sí teníamos que ver más o menos, sondear, ¿no? Cuáles eran a lo mejor las temáticas que podrían funcionar a lo mejor en esa escuela o en esta institución. Y es así como armábamos el taller y lo dábamos. Esa era la forma en que lo hacíamos, ¿no? Obviamente también formábamos un equipo de psicólogos que nos dedicábamos a dar los talleres y las pláticas. Y por ejemplo, aquí en el Estado de México está lo que es el DIFEM, que es el DIF del Estado de México, y plantea una serie de temáticas a lo largo del año. Hay que entender que nosotros planificamos por año. Ajá, entonces, sabemos que en el mes de enero vamos a dar tantas pláticas y tantos talleres, tantas consultas de primera vez, tantas consultas subsecuentes, etcétera, ¿no? Entonces, el DIFEN mandaba un programa que nosotros debíamos de cubrir y a ese programa pues había flexibilidad para añadir algunos temas, no quitar, es los que nos mandaban los teníamos que dar a fuerza, más los que nosotros consideráramos que pudieran servir a la comunidad o a la colonia o al municipio en el que estuviéramos. Así era digamos, la dinámica, ¿no? De llevar a cabo los talleres, las actividades. Una vez que dábamos los talleres, las pláticas, pues sí, definitivamente se difundía lo que era la psicología y pues la gente se acerca, te pide informes, que dónde pueden ir a tomar terapias psicológicas, si atendemos a niños, adolescentes, adultos, tercera edad, si tocamos estos temas y manejamos depresión, se acercan a pedir mucho, ¿no? Yo en ese entonces todavía no estaba de lleno en la tanatología. La tanatología yo empecé hace unos 11 años aproximadamente y sí la he utilizado, pero como he comentado en algunos podcasts anteriores o lo hemos platicado más, a partir de la pandemia fue cuando se disparó esta situación de la tanatología. Sí la manejaba yo, sí había la necesidad de algunas personas, como dices, ¿no? Hay que entender que la tanatología se puede, al igual que la psicología, ¿no? Pero en este caso la tanatología se puede manejar tanto a nivel intrapersonal como interpersonal. ¿Qué sería interpersonal? Cuando estamos atendiendo a una persona que perdió o está por perder a un ser querido, ¿no? A lo mejor en ese aspecto, o que perdió el trabajo incluso, o que perdió la relación de pareja, ese tipo de situaciones. Intrapersonal era cuando nos enfocábamos a la persona que tenía a lo mejor una enfermedad crónico-degenerativa e incluso ya tenía un diagnóstico terminal. Entonces esa persona estaba enfrentando su propio proceso de muerte. Entonces eso es intrapersonal. Todo esto lo íbamos llevando a cabo, pero como te comentaba, se incrementó, pero de manera muy exponencial a partir de lo del COVID. Ahí fue cuando de alguna manera empezamos a promocionar ahora sí que la psicología, la tanatología podía la gente, ¿no? Poder pedir los servicios para tratar de contener toda esa situación que generó el COVID, ¿no? A nivel social, ¿no? Hasta podemos manejarlo aquí a nivel mundial, pero nosotros, por ejemplo, yo ya estaba en el DIF de Tlalnepantla, entonces ahí hicimos esos proyectos, esos programas para dar pláticas, talleres, conferencias, pero vía Zoom, vía Facebook Live, en vivos, ajá, sí, como estamos ahorita, de esta manera, ¿no? Por medio del Internet en línea. Ya no podía ser por contacto directo, por obvias razones de todas las situaciones que se establecieron con el COVID, ¿no? Entonces fue como la difundimos, ahí sí tuvimos que difundir que la psicología, la tanatología,
Me tocó capacitar a todo mi equipo de trabajo en el aspecto de la tanatología para que pudieran atender gente porque era una cantidad de llamadas que recibíamos e incluso recibíamos no nada más de Tlanepantla, sino de los demás municipios, nos hablaron hasta de Chiapas, de, no sé, hasta otros estados, ¿no? Ya se difundió tanto que hasta de algunos estados, no era algo así muy seguido, ¿no? De repente hablaban de algún otro estado, pues se le atendía de todas formas, ¿no? No podíamos no nos podíamos poner en un plan de, no, nada más los de Tlanepantla, pues no, en realidad Claro, de muchos lados, ¿no? Así fue como, por ejemplo, aquí sí pudimos difundir esos servicios. claro, no, y me llama mucho la atención, colega, porque de algún modo esto que me dices que a lo mejor ya estaba muy organizado, de hecho, en los DIFs. En mi caso, pues hace 14 años, en realidad fue acabado de titularme yo, pensé en una agrupación, o sea, literalmente, con el tiempo hice mi asociación legal, ya legalmente, la di de alta ante Sedesol, ¿no? Ante Hacienda, etcétera, y Ujú, esto fue lo que nos planteamos, cómo podemos hacer para difundir, ¿no? Y nuestro planteamiento fue eso, o sea, pues por medio de talleres. Con el tiempo nos empezamos a dar cuenta de que no era lo mismo precisamente eso, o sea, de dar una plática que un taller vivencial, porque así se le nombra, ¿no? Un taller vivencial, en donde efectivamente tienes algunas dinámicas muy personalizadas para que la persona experimente el tema que estás poniendo, porque ahí sí hay diversas temáticas que utilizan muy bien pues esa técnica, por decirlo así, para que sea vivencial el taller. También en ese aspecto, eh, me parece que por ahí el hecho de las capacitaciones, ahorita que lo mencionabas, yo como encargado de la asociación, en muchas ocasiones vi esa necesidad de capacitar a los que iban llegando en cuanto a cosas que ya teníamos ahí establecidas, ¿no? Como por ejemplo eso, el cómo se daba una capacitación, el cómo se daba un taller, el cómo se daba también, hasta en un momento dado, hasta la parte terapéutica, ¿no? Como las cosas que nosotros habíamos aprendido ya en ese camino y establecimos también una cosa que le denominamos pues la supervisión de casos, ¿no? O sea, el sí, tocar alguna temática entre colegas, empezar a hablar, dar opiniones y en esas opiniones pues de algún modo retroalimentar a la persona, al colega que estaba atendiendo. Entonces esa parte fue muy enriquecedora, a mí me gustaba mucho porque alcanzabas a ver cosas que tú solo no alcanzabas a ver. Entonces, cuando algún colega te daba su punto de vista, a veces te abría la apertura a un mejor trabajo, ¿no? Entonces, pareciera como que todas estas cosas podían hacer muy completo el trabajo de un psicólogo. También vimos la posibilidad de hacer, pues eso que la revista electrónica que te comentaba, que en sí ujú, pues era ya un ensayo como tal, hablando de una temática, de algún modo el hecho de escribir funciona de una manera diferente a hablar, ¿no? Y entonces ahí yo veía, ¿no? A lo mejor hasta la manera en cómo se escribe, es como que se le echan muchas flores, ¿no? Al escribir ujú, y utilizas el lenguaje de manera diferente, ¿no? sí, En ese aspecto también a lo mejor eh, me daba cuenta que, por ejemplo, nosotros aplicábamos cursos vacacionales, ¿no? A niños, para niños. sí, Y, sí, los y yo, cursos de verano, ¿no? cursos de verano, y me di cuenta Mm, que, por ejemplo, muchos de esas dinámicas aplicadas con niños, pues a lo mejor podían ser aplicables primero a talleres, ¿no? A talleres que hacíamos. Y después hasta, me atrevería a decir que hasta en algún momento dado, a la terapia, ¿no? Entonces, era como que aprendizajes que íbamos teniendo, ¿no? Pero en realidad, créeme que era una búsqueda de tratar de dar información, de tratar de abarcar temáticas con el tiempo y el paso de los años. Ya hacíamos diseños anuales también, ¿no? Llegamos a un punto en donde hacíamos diseños anuales, también nos íbamos un poquito por las modas, por las tendencias de los meses y demás, para tocar temáticas, ¿no? Nada más que, y con el paso del tiempo ya era repetitivo, ¿no? El año pasado vimos este tema no sé, el tema del amor en febrero, ¿no? Ahora vamos a ujú, ver el tema de parejas, ¿no? Ahora vamos a dar el tema de la infidelidad, en este caso en febrero, o sea,
que tenga algo que ver con parejas, pero que abarquemos otras áreas, ¿no? Entonces así nos íbamos, ¿no? Me llama mucho la atención la forma en que te tocó a ti verlo, ¿no? Desde otro punto de vista, desde luego como encargado, como director, y en mi caso particular, pues también como encargado, pero ahora de una asociación, ¿no? Y definitivamente el aprendizaje eh, de intentar transmitir la psicología, pues me parece que es algo muy, que te da mucha experiencia, mucha madurez, porque al final de cuentas, al paso de los años, te das cuenta que eso te beneficia a la hora de dar una terapia, ¿no? En donde estás un poco más completo porque te ha tocado ser encargado, te ha tocado también ir a gestionar cosas para tu asociación, te toca el diseño de temáticas, las temáticas en sí, ¿no? Cuando te toca a ti ser el ponente y hasta muchas veces debatir, ¿no? Debatir temáticas o cuestionamientos que te hace la misma gente. Cuando estábamos iniciando, nos llegó a pasar varias veces, donde señoras, ¿no? Cuestionaban el cómo un niño, así nos decían, ¿no? Cómo un niño me va a venir a dar consejos a mí, ¿no? O sea, como una niña me va a venir a dar consejos. Cuando ellas, pues algunos ya habían sido mamás, ¿no? Ya tenían cierta madurez. Y entonces algunas sí cuestionaban eso, la falta de experiencia, que nos veíamos muy jóvenes o demás. Y de repente eso, pues, te toca debatirlo, ¿no? Con el paso del tiempo, pues me parece que ya deja de ser debatible uno porque pues uno también empieza a madurar, también físicamente, y pues a lo mejor ya es menos el asunto de si te ven inmaduro porque eres o muy delgado o muy joven, ¿no? Pero no sé, colega, si te quieras agregar algo a esto que te comento, que al final de cuentas seguimos hablando del tema de la difusión, ¿no? Sí, 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 definitivamente pasa eso, ¿no? Al principio de la profesión, cuando ya terminaste la carrera y empiezas a trabajar, pues siempre viene esa parte, ¿no? De entradas en todas las áreas, yo supongo, ¿no? Que ven a alguien joven y como que no le tienen confianza porque pues obviamente no tiene experiencia. Sería difícil pensar que un joven que va saliendo de la carrera tenga experiencia, ¿no? A menos que cuando se aplican en su servicio social o en sus prácticas profesionales, pues ya van adquiriendo cierta experiencia, pero pues la gran mayoría de los trabajos, casi todos, siempre dicen que las prácticas profesionales, aunque tengan ese título, ¿no? O sea, hay que entender esas prácticas profesionales, o sea, ya estamos practicando de manera profesional, pero ni aún así se logra entender esa parte como, o sea, aceptar como experiencia laboral o experiencia ya profesional, ¿no? Pero bueno, yo creo que es en todas las áreas o trabajos que uno está joven y no tienen esa confianza, ¿no? Así como, bueno, ya irá aprendiendo a ver si no se equivoca, etcétera. Pero hay áreas como la psicología, las áreas de la salud principalmente, ¿no? Obviamente está la psicología, está la medicina, eh, son áreas muy particulares en este sentido porque estamos trabajando, como decimos, con personas, con gente. Entonces, una equivocación, un error, un mal diagnóstico, cosas por el estilo, pues sí pueden trascender demasiado, ajá, porque pues sí es la persona, ¿no? Por ejemplo, si yo apenas voy empezando a dar terapia y de repente me llega un caso de una depresión profunda y no lo sé manejar, pues sí se corre riesgo de que la persona llegue incluso a ideas o actos suicida, ¿sí? Eso es lo primero que hay que identificar, pero a veces eso no te lo da la carrera, ¿no? La teoría, a lo mejor eso lo aprendes en la experiencia, pero aquí ya depende desde la fortuna que uno pueda tener, ¿no? La suerte que uno pueda tener de haber contado con profesores profesionales, capacitados, que te sepan guiar, que traten de transmitirte sus experiencias y su conocimiento para que tú no pases situaciones que a lo mejor ellos pasaron o que han visto pasar en otras personas, pues obviamente con los años que tienen. Ese fue mi caso. Tuve, la verdad, muy buenos profesores que sí me dieron tips, que me dieron consejos, que me transmitieron experiencia y pues la toma uno en cuenta, ¿no? Y la llevas a cabo, pero sería eso, ¿no? A grandes rasgos, colega,
cómo se fue dando en este aspecto, bueno, en mi caso en particular de esta forma, y ahora yo lo hago así. Cada que tengo la posibilidad de poder capacitar a colegas, siempre es importante esta parte, ¿no? Acordarse de a ver cuáles son las principales problemáticas que puedas presentar. Problemáticas, pues va a haber muchas, pero hay de problemáticas a problemáticas, ¿no? Las que sí te puedan meter en un gran problema, las que te puedan incluso traumar, porque he conocido colegas que ya no dieron terapia porque les tocó un caso difícil al principio y pues les fue mal, ¿no? Lamentablemente. Y eso los detiene y dicen, no, no sirvo para esto, pero a lo mejor pueden ser grandes terapeutas, pero pues lamentablemente les tocó la mala experiencia. Entonces yo cuando tengo la posibilidad sí hago esto. Procuro decirles, mira, estas son las posibles problemáticas que se puedan presentar. Obviamente no es con lo primero que uno empieza, ¿no? Así como, mira, te puede pasar, no. Primero les das la confianza, los motivas a que pueden hacerlo de una mejor manera, utilizar su conocimiento, la experiencia, la carrera que acaban de estudiar, etcétera. Y ya después, poco a poquito, vas metiendo esa parte, ¿no? Mira, puede presentarse un caso así, ¿qué harías, no? Como parte del asesoramiento. Ya cuando ves que como que les falta ahí experiencia, o como decimos coloquialmente, les hace falta colmillo, ¿no? O callo, así decimos, ¿no? Eh, pues ya empiezas a darles las sugerencias, ¿no? Claro, claro, y ahorita se me vino a la mente el hecho de que cuando uno va a una empresa, o a mí que me ha tocado a lo mejor tener un segundo empleo, muchas veces no valoran el hecho de que tú tengas un consultorio. De hecho, lo menosprecian en el sentido que dicen, es que eso no cuenta, ¿no? Eso no cuenta como experiencia. Ujú. Y digo, también depende para qué lo quieras, ¿no? O sea, para qué quieras esa experiencia. Pero sí, o sea, seguramente muchos lo pondrán, ¿no? Como currículum. Es que tengo un consultorio en mi casa, ¿no? Ujú. Pero en el caso mío particular que tengo, no tengo un consultorio, tengo una asociación de psicólogos, ¿no? Y en base a eso han sido muchas actividades de psicología. Ahí es donde de repente yo sí debato que no lo vean como una experiencia, porque pues digo, a final de cuentas a mí me ha cambiado la vida, ¿no? O sea, definitivamente yo no soy el mismo antes de abrir mi consultorio que después de abrirlo, ¿no? Entonces, Ujú. eh, pero bueno, eso es a final de cuentas creo que es otra área de la psicología, los recursos humanos, en donde pues de algún modo ellos tienen que filtrar, ¿no? También algunos valorarán mucho esos filtros, otros los cuestionarán, pero a final de cuentas es elegir al mejor candidato, ¿no? O cosas por el estilo, ¿no? Sí. En el caso, bueno, a lo mejor yo para retroalimentar, pues ya que estamos en esta temática de difusión, de todo esto, pues también creo que el proceso de aprendizaje también es muy extenso, o sea, como bien lo dijiste, en tu caso tuviste muy buenos maestros, bueno, en mi caso también puedo decir eso, o sea, tuvo muy buenos maestros, sin embargo, yo siempre te he dicho, ¿no? Que cuando hablamos de técnica, cuando hablamos de cómo se hacía la terapia, decían, eso tiene un costo extra y es un curso que doy, ¿no? Y entonces en ese aspecto yo sí podría decir que mis mejores maestros pues, fueron los libros, ¿no? En ese aspecto me tocó adentrar mucho al mundo de la lectura y definitivamente ahí encontré muy buenos maestros, ¿no? Ujú. Definitivamente cada cosa, cada área que iba investigando era escarbarle, porque tampoco es como que venga en la primera hoja, ¿no? Entonces de repente te adentras y ya más o menos en medio o al final es donde encuentras ahí un poquito esa sabiduría, ¿no? Donde te dicen cómo aplicar o a veces ni siquiera es una técnica como tal, ¿no? Más bien te hacen como reflexionar y esa reflexión de repente la puedes compartir con tu paciente, ¿no? Y de repente el paciente también no entiende como tú cuando leíste el libro. Entonces Sí, de sí, sí. repente esos son los aprendizajes que les toca, ¿no? O que nos toca. Eso es como dices lo que nos ha ido haciendo desarrollar ese callo, ¿no? Ese callo que nos mencionas. Y que también es, en ese aspecto, pues, el proceso de difundir, ¿no? Yo he visto esa problemática con otras profesiones, en el caso de la filosofía, ¿no? Ahora que está de moda también lo de los arquitectos, ¿no? O sea, que se la pasan difundiendo, que se andan peleando entre ellos, pero de repente dices, algunos lo hacen de una manera, a otros lo hacen de otra manera. En el caso de la psicología, créeme, cuando yo iba iniciando, me tocó ver por ahí un programa que se llama Cápsulas de Psicología, ¿no? De un cuate español y algunos otros que estaban en esa época. Y
pues era lo más cercano a esto, porque los otros eran como vendedores. O sea, me tocaba ver por ahí una chilena diciendo, ¿quieres llenar tu consultorio de pacientes? Y te ponías a escuchar. Yo creo que me habría aventado unas 5 horas de esta mujer, o a lo mejor más, unos 10 horas. Mm. Y no sacaba, pues no sacaba nada, o sea, escuchaba y escuchaba y no, o sea, siempre estaba diciendo, es que primero lo que tienen que hacer es tener confianza en ustedes mismos. A lo mejor como que estaba bien el previo, ¿no? Pero después ahí ya no te aventaba pues esa carnita, ¿no? Que en un dado caso, después de tiempo me di cuenta que tal vez era porque pues ya a mí me había tocado ya vivir esos filtros, esos procesos, y yo estaba esperando algo más, ¿no? Algo más fuerte Sí, que me ayudara. Pero en realidad pues muchos, era me di cuenta que repetitivo. sí, muchos Hasta eran muy sentías, repetitivos. sentías que estabas como esos discos de acetato, ¿no? Ahí nada más regresando. ¿Te acuerdas de esos Sí, discos? Que la aguja se brincaba y se volvía a repetir y se volvía a brincar. sí, y definitivamente pues ya con el tiempo me di cuenta y fue algo, a lo mejor algo que como experiencia me ha tocado vivir, en aprender a tener confianza en el conocimiento que uno tiene, ¿no? O sea, porque ya me cansé de estarlo buscando en otro lado, me doy cuenta que el gremio no está todavía como que tan experimentado en ese aspecto o todavía no comparte su conocimiento y entonces digo, pues no, nos toca a nosotros hacer eso, hacer ese proceso de empezar a difundir lo que sabemos, ¿no? Lo que sabemos para poder a lo mejor dar otro punto de vista, ajá, o en su defecto aplicarlo también nosotros, ¿no? Si la intención es atraer clientes, pues a lo mejor en este aspecto mediante este podcast, mediante temáticas interesantes, ¿no? Que le agraden a las personas, es que se empieza a difundir de mejor manera esto, ¿no? Y eso, el conocimiento serio, el tocar temáticas adecuadamente, de repente pueden llamar más la atención que en realidad el decirte el gran secreto para tener clientes, los consultorios llenos, ¿no? Que es la que te venden todo el tiempo. No Sí, sé qué opinas en ese sentido, colega. sí, tanta cosa que ves ahí que desde libros hasta coachings y gente que te va a abrir las puertas del éxito y te va a dar casi casi el super secreto, ¿no? Del triunfo y cosas por el estilo. Después, de repente entras y vas viendo que es lo mismo, ¿no? Te van jalando para finalmente venderte sus cursos, sus cosas, ¿no? Que pues igual ya a ellos ya les está sirviendo porque te están vendiendo, ¿no? Pero a uno no necesariamente le va a ayudar en ese sentido. Y como dices, a final de cuentas, una de nuestras grandes formas de promocionarnos, por decirlo así, la principal, pues nuestro trabajo. Y después la gente nos va recomendando, ¿no? Y cuando ya llevas un tiempo, la gente te va recomendando y siempre te llegan pacientes. ¿Por qué? Porque me recomendaron con usted, me recomendó tal paciente, tal persona, mi familiar, mi amistad, mi compañera o compañero de trabajo. Y así, digamos, tú atiendes a un paciente, ¿no? O como dirían en el humanismo, un cliente, eh, de que después me hablas de tus maestros, Maslow, Rogers, ¿no? Hablando de los Sí, libros, sí. todo esto. Eh, pero el asunto es este. Tú tienes un paciente, lo atiendes, das lo mejor de ti, profesionalmente hablando, éticamente hablando, pones atención en su caso y le ayudas. Pero el asunto está como, esto yo lo vi, por ejemplo, cuando estaba como supervisor de fuerza de ventas en Ford Ecatepec. Ahí pues andaba yo en este asunto de automotriz y entonces cuando contactas a un posible cliente, le pides 3 referencias. Si te da más, mejor. ¿Por qué? Porque esas otras 3 referencias en realidad no son referencias para que te den referencias sobre esta persona. Eso es lo de menos, la verdad. Uno creería que es eso, pero no. Es porque tienes otros 3 potenciales clientes. Y de estos 3 les hablas a cada uno y le sacas 3 referencias a cada uno. Entonces ya tienes otros 9 potenciales clientes. Así es como se va expandiendo, ¿no?
En el caso de la psicología clínica, en este caso, sería lo mismo. Tú atiendes a un paciente y ese paciente, si se va bien, si se siente mejor, si logra una estabilidad emocional, psicológica, logra los objetivos que se establecen en un principio para que esa persona tenga un bienestar, en automático te va a recomendar, porque esa persona va a tener familia, va a tener compañeras, compañeros de trabajo o de escuela, conocidos, vecinos, que en algún momento se sientan mal, psicológica y emocionalmente hablando. Entonces, ¿qué crees que va a hacer ese paciente? Ah, si quiere le doy el teléfono de mi psicólogo, ¿no? Eso es Sí, sí, inevitable, solo que se da con el tiempo, ¿no? No es como uno quisiera claro. saliendo, pongo mi consultorio y ya parece ahí la Conazupo con la filota ahí, no, pues no, bueno fuera, ¿no? O Sí, las tortillas, ¿no? No, obviamente no. Con el tiempo te van conociendo y ya esas personas haces un buen trabajo con ellos, es decir, les ayudas a superar sus situaciones y te van a recomendar irremediablemente, ajá, te van a recomendar y es como te empiezas a hacer de clientes de esa manera. claro, una de las cosas que sí me dieron esas pláticas que te platico era el asunto que hablaba de comunidades. Ajá, las Ujú. comunidades en donde tú puedes influir de algún modo por tu forma de ser. En muchos casos es porque hablas de ciertas cosas, Ujú. ¿no? Y entonces eso de lo que hablas continuamente atrae a un cierto público, ¿no? Pero no atrae a otro, ¿no? O sea, Sí, y entonces dicen, así ellos es. decían mucho, trata de apegarte al tema que más te sientas seguro, porque seguramente eso ya es una comunidad. Nada más que con el tiempo la gente te va a ir escuchando, ¿no? O sea, si tú hablas de uno y te apegas a hablar de una cosa específica, pues la gente va a atraerse por eso. Ajá, en mi caso particular ahora en el mundo digital me llamaba mucho la atención porque pues yo era de hablar de muchas temáticas, ¿no? Ujú. Y desde luego a lo mejor bajo ese sistema pues era un tanto erróneo porque era tocar muchas temáticas y no una en específico, que es lo que hacen muchos de los nuevos pues las nuevas figuras emergentes, ¿no? De estos youtubers, influencers, que se dedican a hablar de una cosa específica, ¿no? Y esa cosa específica de todo el tiempo hablar de emociones, emociones, emociones. Y no hablar de emociones y después un día hablar de la muerte y otro día hablar de la vida, o sea, no, o sea, específicamente de un tema. En mi caso particular no, sinceramente no lo creí posible porque definitivamente creo que yo esto lo veo también como una actualización constante, ¿no? El hecho de meternos, difundir temáticas, es un reaprendizaje constante todo el tiempo, ¿no? O sea, hasta el hecho de ir, indagar, investigar un poco más, siempre hay un aprendizaje nuevo. Y de hecho, ahorita que lo comento y que te platico desde las veces que dábamos talleres cuando íbamos iniciando, cuando de repente hacíamos una temática para la revista, cuando hacíamos el guión para un video, ¿no? Que nos tocaba hacer los guiones como tal, ya empezábamos a relatar en frente de la cámara, ¿no? Una temática la desarrollábamos y ya nos poníamos frente a la cámara, ¿no? Y ahí hablábamos de una temática. Todos esos son procesos que tienen su complejidad. Y entonces, hablando de eso, y hasta la actualidad, en donde de repente hasta soltarse a hablar, de repente hasta de una manera hasta espontánea y sin Sí. tener un guión, esto ya es como que un avance pues derivado de todas esas experiencias anteriores. Entonces, digamos que esta es la cumbre de eso. Pero en el pasado, definitivamente, pues a lo mejor durabas, ¿qué te gusta? 5 minutos y ya casi le decías, ay, apágale, ¿no? Apágale para que, o tomemos aire, ¿no? Y ya acomodemos ideas y otra vez nos pongamos a hablar otros 5 minutos, ¿no? Entonces creo que sí termina siendo eso, una derivación de la madurez. Por eso también yo estaba tan en contra de esas críticas que alguna vez nos hicieron, ¿no? De que, bueno, no a nosotros, ¿verdad? Pues que lo dijeron en general en varias comunidades que vi, que decían que se estaban poniendo de moda los psicólogos youtubers, ¿no? Que decían Sí, que, que era malo eso, ¿no? Que era malo porque al final de cuentas, ¿cómo ibas a confiar en alguien que salía en YouTube, ¿no?
Cuando en realidad pues, yo lo veía por el otro lado. Al contrario, que si te da la seguridad de hablar frente a un público y lo desarrollas bien, pues al contrario, ese es lo que te da casi casi el certificado de que lo puedes hacer bien frente a un paciente, ¿no? Porque al final de cuentas te expresas de una manera adecuada, ¿no? Desarrollas temáticas adecuadamente y ese es tu mejor credencial para decir que estás apto para estar frente a pacientes, ¿no? Que desde luego lo hemos dicho, o sea, es de una manera diferente, pero te da mucho valor esa parte, ¿no? En lugar de quitarte, te otorga valor. No sé tú en ese aspecto qué opines, colega, respecto a esta crítica, ¿no? Ah, bueno, sí, definitivamente tiene que ver con el contenido que manejes y cómo lo manejes, ¿no? La forma en que lo expreses, la forma en que puedas transmitir ese conocimiento que tienes o esa experiencia, porque hay gente que pues no se le da, ¿no? Sí se pone muy nerviosa cuando tiene una cámara o una situación como de esta forma y se traban, ¿no? Porque a lo mejor están pensando en otro tipo de situaciones, a lo mejor están pensando en quién los estará viendo, si los estará viendo personas que los puedan criticar, o no sé, tantas cosas que se imaginan, o que incluso a nosotros nos pasó en un principio, ¿no? A ver cómo me sale, que hemos platicado esa parte, ¿no? Desde que estás pensando en que no se te vaya a ir el internet, porque ahora que es el gran momento, ya vas a hablar y se te va el internet, o se traba, o se le acaba la pila a tu celular, a tu computadora. Dependemos de otros factores, ¿no? Entonces todo eso puede llenar la cabeza de preocupaciones y la persona no se pueda concentrar en lo que quiere transmitir, que es un mensaje, en este caso, información o contenido de psicología, ¿no? Entonces, esa es la parte que hay que también tomar en cuenta. Ahora, cuando la gente ya a lo mejor agarró ya confianza, puede platicarlo, puede desarrollarse, y viene esta parte que comentabas del youtuber que tiene esa capacidad de expresarlo, pues definitivamente va a conectar con mucha gente, no nada más con dos, tres por ahí, sino va a ser con mucha gente. Aún así, estas personas puede pasar lo contrario, porque yo estoy hablando a una cámara y muchos me van a escuchar y yo puedo decir esto, aquello y la psicología, a lo mejor acá atrás tengo como ciertos políticos, mi teleprompter y ahí voy leyendo según yo, pero según yo lo estoy exponiendo, pero en realidad estoy leyendo y leyendo y leyendo, ¿no? Pero cuando tengo a alguien enfrente o a lo mejor un taller, una plática, una ponencia presencial, es otro asunto, porque tengo a la gente ahí, no es una pantalla o una cámara que tengo y así me estén viendo 1000, 10,000, pues yo no los veo, ajá, no sé quiénes sean, ¿no? Ni me estoy concentrando en eso de son 10,000, a ver si logro conectar con todos. No, simplemente me pongo a hablar o como te digo, hay gente que se pone a leer, ¿no? Porque también las hay y pareciera que pues conocen el tema, pero cuando los empiezas a cuestionar ya de forma directa y se sale del script, ajá, digamos, ¿cómo se le dice también? Cuando tienes una película y ciertos diálogos y todo eso, El que ya guión. está ándale, el guión, ajá, ya está establecido, lo sacas del guión y ya no saben qué contestar, ¿no? Porque iban así nada más, le sacas otra cosa que no es del guión y hasta ahí llegaron, ¿no? Entonces les puede pasar lo contrario, porque cuando vamos a hablar de una de a lo mejor de las actividades que requieren más esfuerzo, más concentración y más preparación. Dar una ponencia a colegas, ¿sí? Eso a lo mejor es de lo que más te pueda, de más alto grado de exigencia, o lo mismo que puedes dar una conferencia, una ponencia a colegas que están a tu mismo nivel, que conocen la psicología, que saben lo mismo que tú, a lo mejor saben más en algunas cosas que tú, a lo mejor tú sabrás un poco menos, pero al final de cuentas estamos a la par, entonces sí tienes que prepararte para darles algo nuevo, ¿no? A esa comunidad. A diferencia que si das un taller de emociones, la gente no sabe bien lo que son las emociones, tú vas a poderlo platicar tranquilamente. Por ahí te van a poder preguntar, ¿qué cree que a mí me pasó esto y aquello? Y no es así como por zafarte o lavarte las manos, pero sí les puedes decir que es una situación general, una situación
comunitaria o de ciertas personas, información que a grandes rasgos sea general, ¿no? No es una situación particular, esto lo llevas al consultorio y ese es el otro nivel de exigencia mayúsculo, ajá. Cuando atiendes a un paciente, no puedes vestirte con un guión, con un script, ¿no? Para nada. El paciente es el que va a llevar el ritmo de acuerdo a sus necesidades, sus problemáticas, sus conflictos, entonces no puedes estarle sería un gran error y sí me ha tocado saber que lo intentan hacer, que quieren llevar al paciente con las temáticas de primera sesión, entrevista, segunda sesión esto, tercera sesión aquello. No, no se puede. Ajá, puedes intentarlo. Sí lo tienes que diseñar porque es parte del trabajo psicoterapéutico. Tú tienes que diseñar a partir de la entrevista, del diagnóstico, de los resultados de las pruebas que aplicas o de lo que te puede informar la persona en la entrevista clínica, etcétera. Todo eso sí puedes diseñar una base de temáticas que puedes ir trabajando, pero no va a ser así como en la segunda sesión voy a hablar de autoestima, sí o sí. Si el paciente viene con otras situaciones, pues lo siento mucho, las tendremos que platicar en una sesión extra que saque el paciente, porque en esta sesión yo quiero hablar de autoestima. No, no va a ser así. Tú puedes decir, segunda sesión hablamos de autoestima, tercera sesión hablamos de autoconcepto, tercera sesión hablamos de autoaceptación y así nos podemos ir, pero si el paciente llega a la segunda sesión con otras situaciones, pues te vas a tener que enfocar esas situaciones. Entonces, por eso son, digamos, niveles, pues vamos a poner así, altos de exigencia, ¿no? Cuando das una ponencia a colegas o incluso puedes dar, a lo mejor eres psicólogo, pero le vas a dar la ponencia a médicos o a algún otro tipo de profesionistas que a lo mejor se asocien o trabajen o sean disciplinas que trabajen en conjunto, debes de ir con un grado de preparación muy alto. Y cuando te vas a enfocar a un paciente, lo mismo, debes de tener una experiencia y un alto grado de preparación porque el paciente puede sacar cualquier cosa. Todas las personas son diferentes, entonces te pueden sacar cualquier cosa y si no estás preparado en el momento para poder llevar esa situación, pues ahí se acabó la terapia. Claro, claro, y aparte también con el cliente de repente hay preguntas muy confrontativas, ¿no? O sea, ya cuando el cliente definitivamente te pregunta, ¿no? ¿Y usted qué opina de eso, ¿no? Y de Uh-huh. repente tú te puedes sacar mucho de onda y decir, híjole, no estaba preparado para contestar esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí es a lo mejor donde cortas tu lado profesional y dices, ah, bueno, me estás preguntando mi punto de vista, ¿no? Pues, o sea, yo opino esto, pero del lado profesional, yo opinaría esto. En mi caso me ha pasado así. O sea, yo personalmente te podría decir que pienso esto, pero Vamos, te- lo ponemos así. Yo ahorita soy Israel el cliente y tú Omar el terapeuta. Oiga, doctor, ¿cree en la brujería? ¿No? ok, sí, exactamente. A lo Uh-huh. mejor la respuesta para mí sería, bueno, mira, mi punto de vista es que pueden pasar cosas, ¿no? En la vida. Se sienten cosas, hay vibras que se siente. Eh, del lado profesional, ajá, alguien que considere que está embrujado, o sea, primeramente pudiera estar psicotizado, ¿no? O tener un Uh-huh. brote psicótico. A lo mejor necesita medicinas, a lo mejor Pero necesita relajarse. yo creo en la brujería, entonces me está diciendo que estoy loco o que así No, te empiezan a cuestionar así, ¿no? O a y en mi veces te caso, dicen, a ver, doctor, sí o no cree en la brujería. sí, sí. No me diga O esto, sí o no. Nos meten en esos aprietos, ¿no? Porque por ejemplo, tampoco en vamos a este decir caso, ¿no? que sí, Que te escucho. dicen, que te dicen que lo que quieren es saber tu punto de vista. O sea, tú estás diciendo el punto de vista profesional. Dice, no, no, pero yo quiero saber tu punto de vista. Y le digo, ah, bueno, entonces dejemos a un lado la psicología, te voy a dar un punto de vista, pero eso al final de cuentas no tiene ningún valor para el proceso terapéutico, ¿no? O sea, nada más este es mi punto de vista y ya, ¿no? O Ujú. sea, porque muchas veces eso, como dices, se involucra en el proceso y al rato, tú sabes, a veces muchos clientes dicen, es que usted me dijo que hiciera esto. No, o sea, de hecho hasta dijimos que esto era aparte, ¿no? El punto de Sí, vista iba a ser aparte, ¿no? Y es cuando medianamente extraoficial, ¿no? te arriesgas a decir a lo mejor un punto de vista, ¿no? Sí, O a veces hasta ves que su pregunta es
como muy desde el fondo, ¿no? O sea, como queriendo Sí, casi empatizar, ¿no? Con alguien, ¿no? Y que lo exacto. comprendan. Que la otra vez lo hablábamos, ¿no? Hace ya tiempo lo hablábamos, Ah, el tema, por ejemplo, de la brujería, del tema de lo todo lo paranormal, esotérico, todo. ajá, lo paranormal. Hablábamos de que ya lo comprende un poco más la tanatología, ¿no? Pero también el humanismo se mete en tanto esas temáticas a no tachar de locura a alguien que lo está viendo así, sino por otro lado entender que esa está siendo su percepción, ¿no? Por un lado nosotros tenemos que checar la parte médica, ¿no? O psicológica, pero también por otro lado tenemos que entender qué es lo que está percibiendo el cliente que tenemos enfrente. Tampoco lo podemos tachar de loco, ¿no? Ahorita que lo mencionabas, Así ¿no? es. Sí, es que luego son esas cuestiones, ¿no? Hablando ahorita de los pros y las sombras de la psicología, esa es una parte sombría de la que no se habla mucho en la comunidad, ajá, de psicólogas, psicólogos, porque como que de repente no le damos la importancia necesaria, pensando en que cada uno tendría que saber cómo manejar ese tipo de situaciones, ¿no? Cuando en realidad yo creo que a muchos nos ha pasado eso, que de repente nos empiezan a cuestionar y obviamente una de las primeras situaciones o recursos que utilizamos es que desde el punto de vista científico se plantea esto, ¿no? Pero tú debes de lograr un equilibrio porque desde el punto de vista científico, pues la respuesta es no. No, no creo en la brujería. Es más, ni siquiera me puedo permitir hablar de la brujería porque no existe. Ajá. Pero en ese momento ya desacreditaste cualquier pensamiento que tenga el paciente. Y en ese momento, Claro. como dices, la empatía se acabó, ¿no? No puedo darle mi situación a alguien que no cree en lo que yo creo. Ajá. O, por ejemplo, ¿usted cree en Dios? Porque si no cree en Dios, pues no creo que me ayude, porque mi situación es un conflicto por culpa que siento que a lo mejor Dios me quiera castigar, ¿no? Y ese tipo de situaciones, entonces, ni modo que uno le diga, mire, de aquel lado está la iglesia, váyase para allá, ¿no? Pues no, no podemos hacer algo así. Debemos de entender a Y la persona, ¿no? Pero nos meten en ese paquete, ¿no? De a ver, ahí es véngase conmigo y crea lo mismo que yo, por favor, para Ahí es que me pueda ayudar. donde ayuda mucho es lo que hemos platicado hasta en los otros podcasts, ¿no? En los que hacías tú Ujú. de que solo existe de más, que alguna vez lo platicamos también acá, que el psicólogo tiene que estar muy retroalimentado hasta en temas culturales, ¿no? Porque ese aspecto, como dices, o sea, si estamos hablando de Dios, pues ya podrías decir, lo que pasa es que tal autor habla de esto acerca de Dios, tal otro autor dice esto, o la religión budista dice esto, o la religión, no sé, cristiana dice esto, y ahí a lo mejor sin tú dar en sí tu punto de vista, puedes externarle los diferentes puntos de vista de otras religiones, sin Sí, afectar en ese aspecto, sin estar atacando a la de esta persona, simplemente de manera informativa, hablarle de otras religiones, ¿no? En un dado caso, o de creencias. sí. Entonces eso ayuda mucho. Ujú, te ¿Sabes escucho. también que ayuda mucho aquí? Cuando tú le pides a esa persona que te dé su punto de vista. ¿Por qué? Ujú. Porque la persona entonces va a exponerlo, ¿no? Y de entrada se va a sentir escuchado y va a notar el interés que tienes en aprender de su creencia, de su religión o de sus ideas, ¿no? Entonces, sí le puedes hacer esa parte, ¿no? De pregunta, de me gustaría escuchar cuál es su punto de vista, qué es lo que usted conoce o lo que me pueda compartir de su religión, ¿sí? Y te empiezan a platicar y todo eso y logras entender esa parte. Sabemos que, digamos, yo tuve la oportunidad de conocer de lo que es la teología y a final de cuentas comparten varios elementos, todas las religiones, ¿no? Tienen como una base. Y ese es el punto que nos ayuda a nosotros, a partir de esta base, ¿no? Que a final de cuentas no importa si eres católico, si eres cristiano, si eres protestante, si eres testigo de Jehová, etcétera, ¿no? Si eres mormón, eh, todas tienen una base. ¿Cuál es la base? Pues de entrada, un Dios, ¿no? Un ser supremo. Entonces, es a donde los puedes llevar cuando insisten, ¿no? Porque tú les tienes que hacer ver que lo que importa aquí es su punto de vista, es su creencia, sus conceptos, ¿sí? Independientemente de lo que crean los demás, incluyéndolo a uno, ¿no? A lo mejor no es lo que importa aquí,
Pero hay quienes sí se enfocan mucho, ¿no? Pero dígame, ¿cree o no cree, no? Ya después de que le diste toda la plática y ya pasaste por todas las religiones y por toda la cultura que se nos puede ocurrir y regresan al mismo punto, ¿no? Porque esa es una necesidad que llegan a tener, que se sientan entendidos por alguien que crea en lo mismo, ¿no? Obviamente, pues es difícil, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerlo así, la religión católica, que es la religión que tiene más creyentes, por lo menos aquí en México, pero no te van a llegar puros católicos, ¿no? Como yo soy católico, pues ya la hice, porque o pongo ahí un anuncio, psicólogo para católicos, ¿no? Pues no podemos poner algo así. Esa es tu comunidad, ¿no? Sí, ¿no? Todos lo pensaríamos. Pero imagínate que pusiéramos ahí eso, ¿no? Psicólogo para testigos de Jehová. Pues no, ajá, porque pues yo soy testigo. No, el asunto es que debemos de ser diversos en ese sentido, como lo platicábamos en otros podcasts, ¿no? Pero igual, y no es el punto de, bueno, todas tienen la misma base, un ser supremo. Pero ¿qué pasa cuando llega un ateo, ¿no? Ahí ya no hay forma de llevarlo a que crea en algo para compartir unas. No, no creo, ¿no? Que es un poco más sencillo porque pues desde el punto de vista científico, pues con eso lo manejamos, ¿no? Y ya como quien dice, con eso pues la libramos, no va a entrar, a ver, ¿usted cree? Porque si usted cree, yo no creo, entonces no me va a ayudar. No, en realidad no es a ese grado. Te escucho. Aunque aquí rayamos en un tema, ¿no? Porque al final de cuentas sí es cierto que va a haber un punto en donde a lo mejor no nos sintamos cómodos con algún cliente, ¿no? O que definitivamente, hasta cuando también nosotros vamos a terapia, no nos sintamos a gusto o cómodos con un terapeuta, ¿no? Porque tampoco es como que podamos atenderlos a todos, ¿no? O sea, Sí, todo México, vénganse conmigo y yo los atiendo. No, o sea, tampoco es así. Seguramente cierta población pues tendrán sus propios psicólogos, ¿no? Hasta si tú, como tú quieres, su comunidad, ¿no? O sea, hace poco de hecho hablaba con un cliente de eso, o sea, mi punto de vista a lo mejor tiene mucho que ver con la zona centro del país, ¿no? Sería diferente a que hablaras con alguien del norte o que hablaras con alguien del sur, sí, porque a final de cuentas tienen ellos otro punto de vista porque culturalmente la idiosincrasia les da otras características. Ajá, a pesar de que la psicología es universal, a lo mejor en ese aspecto sí se puede equiparar, pero los puntos de vista, las opiniones sí van a variar en diferentes lados, ¿no? En algunos seguramente, y me arriesgo a decirlo, en algunas comunidades será más aceptable, por ejemplo, el machismo, ¿no? En otras ujú, más aceptado el feminismo, ¿no? Porque ya se ha avanzado en ese aspecto. Entonces, realmente no es como que podamos abarcar a toda la población, ¿no? Y seguramente sí con algunos nos sentiremos incómodos, ¿no? Decía un maestro, ¿no? De nosotros que teníamos por ahí, decía que cuando de repente te sentías mal con alguien, o sea, como incómodo, dice, pues no sé, pasa algo mágico, pero en la siguiente cita ya no hace cita, ¿no? ya se Entonces, desaparece. ajá, entonces de repente no sé si a lo mejor uno muestra eso, o sea, uno de repente muestra esa incomodidad, ¿no? En esa entrevista y a lo mejor el otro se percata de eso. O Sí, bien como, percibe algo. ujú, como las preguntas que ahorita estábamos diciendo, esas preguntas incómodas. De repente a lo mejor ese desafío que tú consideres que lo hayas superado, a lo mejor a los ojos del cliente no lo superaste y simplemente fue de una manera de resistencia, ¿no? Si no me contesta esto, me voy, no vuelvo a venir, ¿no? Ujú, Entonces, también ahí te das cuenta de que la resistencia está a flor de piel, o sea, no, realmente está buscando una manera para ya no regresar. ujú. Ajá, entonces, Y muchas responsabilizar a veces, alguien más. sí, muchas veces estos cuestionamientos cuando son muy fuertes, así muy directos, llevan por ahí un fin, ¿no? Un fin secundario, que en realidad es decir, estoy a punto de irme de esta terapia, ¿no? Ujú. Sí, que por ejemplo aquí algo bien interesante, ya lo platicábamos en algunos podcasts anteriores, es cómo se diferencia en algunos puntos del código ético del psicólogo el aspecto de la corriente o enfoque humanista, ¿no? Que sí puede hablar más el psicólogo de su persona, de sus creencias, de su forma de ver la vida en ciertos sentidos, que a lo mejor en otras corrientes sí se omiten o se evitan, ¿sí? Por ejemplo, esa parte, ¿no? Que también es muy criticado, ¿no? Pero
qué le cuentas de tus problemas o de tus cosas o ese tipo de situaciones, ¿no? Que platicábamos que, por ejemplo, tú sí en algunos momentos compartes ciertas experiencias personales y te comentaba que yo no, que yo suelo evitarlas, ¿no? Sí trato de buscar la forma de llevar al paciente a su situación y no contestar cuestiones personales. Cuando ya lo hacen más directo, incluso yo, en mi caso, sí me he visto en la necesidad de comentarle que por ética profesional, desde el punto de vista, desde el enfoque que yo manejo y de la forma en que yo trabajo, no suelo dar información personal, que lo importante es la información personal del paciente, ¿no? O de usted, ajá. Lo que importa aquí para salir adelante es lo que usted piensa, lo que usted siente, sus creencias, sus valores, etcétera. Y normalmente lo entienden, ¿no? Siempre va a haber alguien que, por ejemplo, hasta algo así tan a lo mejor absurdo que pudiéramos comentar. Si yo llego al consultorio con mi playera de mi equipo favorito, puede ser una cuestión que ya ponga una situación de conflicto en la terapia. Ajá. A lo mejor si es un paciente de primera vez, porque ahorita platicamos de los pacientes de primera vez que llega y como que no hago clic con este psicólogo y pues ya nos acosita, ¿no? O voy a sacar una segunda, pero a ver si en la segunda me convence, si no, si ya de plano no. Puede haber ese tipo de cuestiones. Pero ¿qué pasa cuando ya llevamos un proceso avanzado, se va trabajando bien, el paciente ya tiene esa confianza, ya hemos trabajado ciertas situaciones y de repente se me ocurre un buen día o un mal día llegar con mi playera de mi equipo favorito, ¿no? Y para mala suerte el paciente le va al equipo contrario o al enemigo. Sí puede ser un factor para Sí. que rompa una situación en la psicoterapia, ¿no? Algo así tan, a lo mejor pues, tan sencillo o tan común, ¿no? Eso es lo que debemos de cuidar, ajá. O que yo llegue un día y le empiece a platicar al paciente de la cuestión política, no, es que mañana es el día, hay que ir a votar, ¿eh? Y vote por tal partido porque es el mejor. Se acabó la terapia en ese momento, ¿no? O a lo mejor por lo menos sí fractura un proceso terapéutico. Ajá. Y lo mismo ahorita que comentábamos sobre la religión, también puede generar ahí una situación, ¿no? Aquí también es importante, para ir cerrando, esto que mencionas, ¿no? De si hablar de las experiencias personales o no. Hay que tomar en cuenta que la terapia, como tal, incluye algunos enfoques que son dirigidos, o sea, dirigidos en el sentido de que son más de decirte qué hacer, como el conductismo, ¿no? Hay algunos semidirigidos, ¿no? Que pudiera ser a lo mejor en ese aspecto, podría ser el humanismo, Sí, ajá, en el sentido de que algunas cosas sí te dan como algunos consejos, en otras como que más bien te da a tu libre albedrío, y sí, no dirigidos, podría ser el psicoanálisis, ¿no? O sea, un así es. psicoanálisis ortodoxo en donde pues hablas y hablas y hablas y hablas y hay una retroalimentación pequeña, pero en realidad pues te da libertad a que tú te explayes, ¿no? Y gran parte de la cura termina siendo eso, el que tú hables y hables. Ujú. Entonces, hay que entender esa parte porque realmente es el tipo de enfoque en lo que en realidad permite o no permite ciertas cosas. Y tiene más que ver con eso, o sea, con que es un estilo. Por eso es que digamos que se les nombra así, ¿no? Que la primera fuerza, la segunda fuerza y que el humanismo le nombran la tercera fuerza. Y no me atrevería a Ujú. decir que si la primera es el conductismo o la segunda es el psicoanálisis, porque en Ujú. realidad pues ahí creo que hasta hay una pelea de cuál fue primero, no, no lo sé. Seguramente algunos dirán, ¿no? Que el conductismo a lo mejor la primera fuerza, el segundo la psicoanálisis y el Ujú. tercero el humanismo, ¿no? No Sí, sé, ¿qué opinas, colega? pues Ujú. que el psicoanálisis está en las tres fuerzas, creo yo, por etapas, ¿no? Casi, casi. Sí, mira, sí es cierto esa parte, ¿no? Digamos, como que nos vamos identificando con algún enfoque, ¿sí? En tu caso el humanismo, en mi caso el psicoanálisis, pero por ejemplo, como lo hemos comentado, o de mi parte lo he comentado, yo me he acercado mucho también, me he identificado mucho con el enfoque cognitivo-conductual, ¿sí? Esa parte, por ejemplo, a mí me gusta mucho y por necesidad
y ya después de que fue por necesidad, más bien se convirtió por convicción, el humanismo, porque también es una corriente que me agrada mucho. Sin embargo, no la manejo como podría manejar el psicoanálisis o la cognitivo-conductual, que es lo que sí definitivamente me he mantenido estudiando, ¿no? Por ejemplo, el psicoanálisis lo estudié muchísimos años, ahorita en lo que me he enfocado más en estudiar y todo esto es la corriente cognitivo-conductual, ¿no? Entonces, son esas situaciones, pero como dices, también tiene que ver con ese enfoque que estemos manejando, hasta dónde nosotros podemos ser flexibles o incluso hasta rígidos, ¿no? Pero pues todo va cambiando, entonces no es una cuestión de que si el paciente me pregunta alguna cuestión personal, sabe que no puedo contestar, entonces aquí termina el proceso terapéutico. Pues tampoco, ¿no? Eso sería muy absolutista, muy totalitario, muy rígido, ¿no? Entonces, no somos, o por lo menos los psicólogos no tendríamos que ser así, sino todo lo contrario, tendremos que ser personas muy flexibles por todo lo que hemos platicado en otros podcasts, ¿no? Podemos atender desde el arquitecto hasta el negociante o hasta el comerciante, ¿no? Entonces, cada persona es un mundo, ajá, entonces pues tenemos que adaptarnos a ese mundo. Y si yo voy a establecer, no, pues eh, las sesiones tienen que ser así, y tienen que ser, porque hay incluso eh, colegas que lo manejan, que las sesiones tienen que ser 6 sesiones, no más, o 10 sesiones, no más, de 10 a 12, ya exagerado, ¿no? Por ejemplo, la terapia breve, ¿no? Es hasta aquí, punto. No hay más, es que yo quería hacer, ¿no? A 12 sesiones, no más. O hay como el psicoanálisis ortodoxo que llevan 10 años, 15 años, y entonces, cada quien, ¿no? ¿Por qué? Porque si el paciente se siente a gusto yendo 20 años a psicoanálisis, pues allá él, ¿no? ¿Y quién es para uno para decir, no, es que ese tipo de psicoanálisis no es el correcto, porque pues cómo va a estar 20 años un paciente ahí? Pero si ese paciente se siente a gusto y es funcional, pues adelante. Obviamente no podemos omitir que hay una dependencia ya, ¿no? Digo, 20 años es como el alcohólico que dice, llevo 20 años y no me echo alcohólico. Caray, 20 años tomando y no me echo alcohólico, bueno, suena medio raro, ¿no? Pero tampoco podemos restringir tanto, no, 6 consultas, no más, porque si no eso ya es como que hacer dependencia. No, cada quien, ¿no? Claro. Oye, colega, pues una temática muy interesante, pero sí me voy despidiendo porque, bueno, no te voy a atender. Claro, Agradecerte y a final de cuentas, pues digo, el tema técnico por ahí nos retrasó un poquito, pero creo que sí. tenemos contenido para dar, ¿no? Entonces, pues por ahí no sé si tú quieras que continuemos con el tema de pros y sombras o cambiamos de temática, si quieres ya lo platicamos por ahí en Sí, WhatsApp, ¿sale? no, pues igual y lo continuamos, ¿no? Yo creo sale otra ahí y ya, veremos más adelante. Pues colega, me despido, Israel Galicia, a sus órdenes, psicólogo y tanatólogo clínico. Estoy en mis redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter X, en TikTok, en Instagram. Por ahí andamos como Psicología del Alma. Y de manera directa me pueden contactar en mi WhatsApp 55 14 93 95 80. Les atiendo con mucho gusto de forma más directa. Un gusto compartir estos podcasts contigo, colega. Sería todo Claro, de mi pues parte. agradecerte, colega, y pues en mi caso yo soy Omar Solano y nos vemos en las repeticiones por aquí en el canal de YouTube. Entonces, Claro. nos vemos. Muchas gracias, colega. Hasta No, luego. de que hasta luego, denle like por favor y compartan. Gracias por Hasta luego. vernos.